Ahora, esta obra para mí fue así como que abrió mi mente y fue, primero lo que me llamó la atención, no sé si a ustedes, pero fue la utilización del registro agudo, que es como que hubo una época, no sé si a ustedes les tocó, pero cuando sale el sub bajo, como que todo el mundo como que reactivó la sonoridad de los bajos, así como reventando un poco la calidad del sonido, así como que los bajos eran así lo más importante. Y a mí me llamó mucho la atención que ella, como hay un procedimiento en música electrónica que es pasa a bajos, que uno saca todos los bajos y queda todos los agudos, y fue como increíble que ella lo lograra, pero no con electrónica, que lo lograra acústicamente. Y ahí yo dije, por aquí va lo que yo busco, por acá va esta cosa de ir eh, colocando los sonidos o viendo cómo yo puedo lograr los sonidos de acuerdo a aquello que yo quiero o ese concepto que yo quiero expresar en mi música. Entonces para mí fue importante sentir que ella no tuvo pudor en sacar los bajos y quedarse con los registros agudos y trabajar con una diversidad instrumental que uno la puede observar, ¿cierto? En este mundo tímbrico que no necesitaba de un bajo, porque la presencia del bajo, todos sabemos, ¿cierto? Por la formación desde la armonía, que es como crucial. El bajo determina el acorde, el bajo determina la continuidad de una música, el bajo determinaba muchas cosas. De hecho, el bajo continuo es una práctica que se hacía, ¿cierto? Obligatoria casi para poder darle un sentido de narratividad a la música. Entonces, cuando yo me encuentro con esta obra de Leni y que ella se aleja de ese mundo de aferrarse a un registro bajo, fue como, wow, aquí hay algo que hay que empezar como a indagar. Y esta mujer fue la que a mí me ha motivado, la experimentación sonora, la que me ha motivado a indagar en muchos recursos que tienen que ver con la experimentación, con el liberarse y el tratar de llevar a cabo la expresividad de la composición a niveles que tienen que ver con esa búsqueda de materializar lo que yo quiero que suene. Y bueno, yo se las dejo, es mi compositora regalona, dentro de otras que tengo también, y otros compositores, pero este es mi regalona, ha sido como una gran aventura, siempre maravillarme de ella. Bien, entonces después que yo me topo con esta figura maravillosa que es Leni Alexander, vamos a encontrarnos con el fenómeno que yo les hablaba, que era cómo nos entendemos con el timbre y qué es lo que vamos a entender por el timbre, porque desde que nos enseñan el timbre es como, ya, este sonido lo hace el violín, este sonido lo hace la guitarra, o este sonido lo hace el oboe, y es la misma nota, y es como diferenciar los sonidos dependiendo de la fuente sonora. Entonces, cuando tenemos ese concepto, como que no se profundiza más en la relevancia que eso va a tener en una composición musical, en qué va a afectar eso, sino que es como, ya, maravilloso, esto lo va a tocar el oboe, ya, y el oboe o el clarinete, ya, y algunos instrumentos han sido semantizados en lo que son los poemas sinfónicos, uno lo ve así como en Camille Saint-Saëns, cuando dice o Pedrito y el Lobo de Prokofiev, como que los instrumentos van teniendo como ciertas cualidades que permiten identificarlos o relacionarlos semánticamente con algún otro fenómeno que ya pueda ser natural o artificial. Entonces, pero no nos enseñan o no logran decantar la importancia que tiene ese trabajo tímbrico, cómo yo puedo jugar con los timbres, cómo los puedo combinar, cómo puedo crear un nuevo timbre desde esa lectura que yo hago de la resultante sonora. Entonces, ese tributo de los sonidos, no hay un ejercicio que nos diga ya, mire, coloque este timbre en el violín, esa nota, y buscar, por ejemplo, en la organología del instrumento, que otro instrumento puede llegar a esa misma nota en otra cuerda, pero es un instrumento que es más grande, más grave, pero va a llegar a esa misma nota. ¿Cómo suenan? ¿Van a sonar igual? ¿Se pueden juntar? ¿Los puedo combinar? ¿Qué puedo hacer con estas combinaciones de sonido? Entonces, el timbre ya debiese dejar de enseñarse como
la distinción de los sonidos que nosotros podemos percibir, sino que es una herramienta gigante que permite tanto distender o diferenciar rotundamente campos acústicos como el acercamiento de ellos a través de una masa sonora. Entonces, ahí yo dije, ya, hay que empezar a trabajar el timbre de una manera que ya no sea tan escolar, tan así como distinga el oboe del violín, sino que también saber, es posible que el violín se oboice, es posible que el trombón se agudice a tal forma que pueda convivir con otro instrumento. Y ahí fue interesante saber de qué manera empezar a conocer esta nueva forma de relacionarse con el timbre de los instrumentos. O sea, no solamente para separar o distinguir, sino que también era posible unificar. Y esa parte no se nos enseña, no se nos dice, usted va a poder lograr incluso unificar los timbres a tal punto de poder lograr una mimetización de estos instrumentos, inclusive que no sean de la misma familia. Así que esta búsqueda me fue permitiendo entender que hay estos grados de generalización del timbre respecto de las fuentes sonoras. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, pues ya distinga una guitarra de una flauta, van a tocar la misma nota si bemol, ya, eso lo hace una cuerda pulsada, esto lo hace un instrumento de viento. Después viene ya, que lo toquen las dos guitarras, el mismo sonido, ya puedo distinguir, y ahí viene ya el tema que es mucho más fino, que cuesta bastante educarlo, que yo creo que los instrumentistas, quienes tocan instrumentos, lo pueden como reconocer un poco más, que es ya la cualidad del instrumento mismo, o sea, incluso la marca. No es que los oboes tanto suenan de tal manera, o los oboes tanto suenan y tienen un mejor sonido, tienen una mejor proyección, y todas esas cosas como que uno empieza a incorporarlas. Una obra, si, por ejemplo, yo hice una obra para clarinete solo, clarinete bajo solo, que la performance que se crea se puede hacer en los clarinetes bajos que tienen la nota que se pulsa mi bemol sin llave, sino que se tiene que tapar con el pie. Y hay otros clarinetes bajos que esa llave mi bemol, que es la más grave, viene con llave. Pero ahí la performance que yo había hecho para que la clarinetista tocara tapando el pie como, a modo de como trance, no se podía hacer si el clarinete tenía la llave incorporada. Entonces es entretenido y viendo qué otras cosas podemos ir incluyendo en la obra, sabiendo cuáles son las características que tiene inclusive el instrumento. ¿Ya? Entonces, ahí es importante ir como asumiendo todas estas cualidades y conocer bien con qué vamos a trabajar, cuál es nuestro material de trabajo, qué es lo que vamos a elegir para hacer esa obra y cómo es, ojalá, en lo posible, el grupo de personas a las cuales nosotros le vamos a hacer esa obra. Eso para mí fue también un camino bastante interesante en las conclusiones que he logrado hacer. Hay unos pichichos, pregunto. Ya. Ahora es pichicho, ya entendí. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, también hay una decisión que hoy en día se toma que tiene que ver con los instrumentos que yo quiero usar. Los conozco bien, sé bien cómo funcionan, qué cosas puedo lograr con esos instrumentos. Es más, ojalá con los instrumentistas o las instrumentistas. Es como, yo creo que desde pensar en una gran orquesta hasta pensar en un ensamble pequeño, desde las posibilidades que tenemos de poder materializar nuestras obras, creo que es bueno empezar a tener como ciertos trabajos composicionales que vayan de la mano también con agrupaciones o con personas que puedan trabajar junto a nosotras esas posibilidades del timbre. Ir preguntando. Yo, por ejemplo, he desarrollado muchas actividades que tengo intérpretes, amigos y amigas que yo les pregunto, oye, ¿cómo suena esto? ¿Es posible? ¿En qué instrumento es posible? Y eso ha sido un aspecto súper importante que me ha nutrido en mi trabajo de compositora, ¿ya? Luego tenemos
que hay factores, ¿cierto?, que van a influenciar en esto. Y aquí viene un poco la parte matemática. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo nunca pensé que iba a haber tanta matemática en la música, hasta que después ya empecé a estudiar los fenómenos físicos de la música. Fue como, oh, yo estudié música porque no quería ver matemática, y fue como, es un terrible error. Eso no es así. Entonces, pero fue interesante como empezar a vincularme con el área como de las matemáticas y de la física del sonido, pero desde un aspecto creativo. Y eso fue interesante, y aquí, claro, empiezan a ver como las cualidades del sonido, qué es lo que nos va a aportar el sonido y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, claro, que habían aspectos como la envolvente, cómo se podían, digamos, proyectar el sonido, que tenía que ver con el ataque, que tenía que ver con la organología del instrumento, porque había veces en que se podía hacer más largo, más corto, que habían cosas que permitían que el sonido se proyectara, otros no, la fuerza con la que uno ejercía ese sonido, y ahí fue como, wow, ya se empiezan a incorporar más elementos a esto de que yo pensaba que podía ser solo una melodía, o solo un acorde, o solo una, digamos, atmósfera sonora. Se iban incorporando más herramientas. Y luego de eso fue interesante poder empezar a ver que sí había un procedimiento que se llamaba modulación tímbrica. La bibliografía de todo esto también está al final para que después la puedan revisar, y cualquier cosa me la van preguntando por correo. Yo no tengo ningún problema en seguir dialogando esto. O sea, esto, creo que esta clase va a ser una pincelada de todo lo que podemos ir dialogando en esta materia. Y bueno, ahí conozco la modulación tímbrica ya como característica. El profesor Carlos Mastropietro es como una de las personas que también como que ha logrado como hacer un libro y hacer como un estudio de esto, y también analizando muchas partituras que, si bien pueden ser que no estén basadas en la modulación tímbrica, sí encontramos procedimientos que tienen que ver con la modulación tímbrica. Entonces, la modulación tímbrica, según las explicaciones y los análisis que hace el maestro Carlos, y también dentro de las otras fuentes que yo les voy a ir mostrando después en los ejemplos, se trata de ir cambiando, digamos, el contexto sonoro que voy componiendo al intervenir o cambiar la fuente sonora de quien está emitiendo ese sonido. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, que tiene que ver con cambiar la instrumentación en la orquesta, en armar la coreografía de instrumentos en el escenario, ya, porque también vamos a revisar esos dos aspectos. Está la instrumentación como tal, y también está la distribución espacial del sonido. Y también estaba que las obras, desde la utilización de la orquestación, se basan en el estudio del timbre. Es decir, si yo quiero algo más grueso, si yo quiero algo más liviano, si yo quiero algo más, digamos, puntillista. O sea, si alguien me dice vamos a hacer algo puntillista con una tuba, yo diría, chuta, es un puntillismo bastante grueso. O sea, serían como unos goterones así de puntillismo si yo lo hago con una tuba. Podría ser puntillista igual, pero ya tendría que tener como una cierta como mirada bastante poética, imaginarme una tuba haciendo algo puntillista. Entonces, claro, hay cosas y hay instrumentos que pueden generar ciertas cosas y otros no. Y hay otros que los puedo ir como conjugando. Pero claro, si yo quiero algo livianito, más líquido, más como, digamos, estrellado, claro, yo pienso en vientos, pizzicato, pero no voy a pensar en poner la fila de bronce, hacerme algo así, porque va a sonar siempre como grueso. Po. Entonces me imagino los trombones, y po, 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 todos los sonidos son como gordos ahí. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante ir conociendo esas cosas y de qué manera vamos a ir cambiando. ¿Por qué lo quiero cambiar? ¿Me puedo quedar con un puro sonido? Claro que sí, vamos a revisar obras en donde con un puro sonido se hace un tremendo pasaje sonoro en donde no es necesario cambiar las notas, pero sí el cambiar de instrumento va generando una capa sonora súper interesante. ¿Mm? Sí, sí, no hay problema.
no hay problema. Entonces, en este sentido, es súper importante empezar como, yo por lo menos trato de hacerme como un panorama de la música de mi composición, ya qué instrumentos tengo. Y cuando me encargan una obra es distinto porque uno sabe para quién va el encargo, pero cuando la obra nace así como, ya, yo hoy día voy a empezar a componer mi obra número 10, ya, ¿qué hago? Entonces ahí, en ese momento, yo empiezo a decidir con qué instrumentos, cuál es el concepto que quiero transmitir en la obra, cómo, y sobre todo cómo lo voy a llevar a cabo, porque yo puedo tener algo en mi cabeza que técnicamente no se pueda llevar a cabo. Y ahí es donde hay que empezar como a conjugar lo que sí quiero con lo que se puede. Y cómo esa experimentación debe ir en conjunción, no solamente con lo que yo quiero, sino también con lo que me ofrece la técnica, y la técnica la hacen personas, que son las personas que interpretan los instrumentos. Entonces, eso fue súper importante también, y tener claro que la vida del espectralismo y empezar a conocer digamos, la proyección de los armónicos de una manera más poética. Ya no eres como, toco un sonido y esas son la cantidad, la chorrera de otras notas que dan, sino que acá hay un proceso que me puede ayudar a concentrar sonidos, igualar sonidos, mimetizar sonidos. Y con esa mimetización yo puedo agrandar una obra, darle más grosor a una obra, a una orquestación. Entonces, fue interesante conocer esto y empezar a ver de qué manera la modulación tímbrica dejaba de ser un mero formato para poder conocer cómo están distribuidas las notas y los instrumentos o cómo se orquestaba una música, sino que también se fue transformando en una herramienta que me permitió relacionarme de otra manera con la composición musical. Y ahí creo que es súper importante empezar a decir, ¿cuál es este proceso? Entonces yo dije, tengo interés en hacer transformaciones de mi fuente sonora. ¿Cómo yo cambio una fuente sonora? Si yo lo pensó, yo decía, ya, yo puedo tener un cuarteto de cuerdas. Y ese cuarteto de cuerdas yo podría hacer a modo, así como vamos a ver un ejemplo más adelante con las partituras, que toquen todos la misma nota, y que cada uno la toque donde la pueda tocar. Entonces, por ejemplo, el violín la va a tocar en la cuerda al aire. La viola no la va a poder tocar en la cuerda al aire, va a tener que ser en la segunda cuerda pulsada. El cello no la va a poder tocar al aire, va a tener que ser... Y así, cada cuerda, que son distintas, van a tocar la misma nota, pero no va a sonar igual. Y eso a mí me pareció muy interesante porque el aporte que yo puedo hacer tímbricamente es... el efecto que se puede lograr es interesante porque yo puedo ir cambiando por microtono o por tono o ir variando esa única nota, incluso con las partes ya más de ejecución del ataque del sonido, que también lo vamos a ver. Si es con trino, si es con trémolo, si es con, digamos, frulato, si son los vientos, y que eso va a tener una variación. Entonces fue bastante interesante darme cuenta que el sonido ya no solamente era esa nota o esas 12 notas, sino que ya eran más notas, se podía generar más sonoridad, más gestualidad. Entonces ahí también tenía que ver ya con un efecto de la duración del sonido, hacia dónde dirijo el sonido, si sube, si baja, qué notas voy a usar. Y aquí también, bueno, para las que participamos de las charlas que hizo la Universidad de Uruguay sobre Graciela Paraskevaidis, lo vamos a recordar también, que es ocupar un mínimo de notas y con ese mínimo de notas trabajar no el fenómeno armónico como acorde, que podría ser utilizado más en la música popular, ¿cierto? Que uno se guía más por las sonoridades de los enlaces de los acordes, como uno va como generando esa narración a través de enlaces armónicos, sino que acá, con pocas notas, lograr que esas notas base me vayan generando
un cambio dentro de la armonía que se mantenga dentro de un lugar más o menos estable. Todas estas cosas las vamos a ir viendo después en ejemplos musicales. Otra cualidad que también es importante tomar en cuenta es la polarización de las notas. ¿Dónde yo la ubico? El do central es distinto en un instrumento que en otro. Entonces, cuando uno habla más digamos, de la música que viene, vamos a ponerle filo dodecafónica, que se trabaja con los 12 sonidos, pero no es con la técnica del dodecafonismo. Yo coloco esta nota en el do central o en el C3, y luego voy a distribuirla en otros registros, la misma nota, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante porque donde yo coloque esas notas va a ser importante la distribución de los armónicos que esa nota va a generar. Entonces, es distinto que yo coloque la nota do en el registro más grave de un instrumento, porque me va a levantar una cantidad de armónicos que yo voy a poder utilizar, a que yo coloque la nota do en el registro más agudo del pícolo. Porque ahí la cantidad de armónicos que genera ese sonido no voy a tener mayor influencia que hacer, no le voy a poder generar más campo sonoro que aquella que le genere ese registro agudo en su desplazamiento de la cadena de armónicos. Entonces fue súper interesante saber dónde quiero las notas. ¿Quiero que el sonido engorde o quiero que el sonido adelgace? Aquí vuelvo al ejemplo de Lenny Alexander que escuchamos, porque ella logró decidir trabajar con los registros agudos y estar en un registro agudo que permitiera esa cosa como granulenta, ¿cierto? Sí, que fuera como dinámica, ¿ya? Y estaba en este registro que no necesitaba de las notas graves o que no iba a tener el mismo efecto si lo hacía, por ejemplo, esa suerte como de trino, ¿cierto? Como de trémolos que estaban ahí ejerciéndose en las maderas sobre todo, no iba a ser igual, se ocupaba todas las familias, digamos, de instrumentos graves de las mismas maderas, no iba a ser el mismo efecto. Entonces también la decisión está en qué queremos que suene. ¿Queremos que suene algo grueso? ¿Queremos que suene algo delgado? ¿Queremos ir cambiando o intercalando este grosor con esta delgadez que tiene que ver con la proyección de nuestra música? Entonces muchas veces queremos, yo quiero que suene algo largo y tenuto, que sea muy, muy calmo, ya, pero ¿con qué notas? ¿Cómo voy a ir cambiando que esa textura se vaya modificando? ¿Cambio una nota nomás? ¿Cambio la nota base y dejo el resto igual? ¿Cambio las notas superiores y el resto va como un colchón armónico? Entonces hay toda una conformación estructural que uno puede ir diseñando con esta herramienta. Cuando uno empieza a tener como todas estas herramientas, decir, ya, esto lo puedo diseñar así, quiero que sea una cosa que se vaya construyendo por capas, que se construya por capas de familias de instrumentos, por ejemplo. Voy a partir con las cuerdas graves, como una cosa media así como David Lynch, ¿cierto? Así como este sonido como un subbajo que se escucha así en las películas. Y luego quiero que se escuche así como unos rayos láser, así como en las películas de John Williams cuando está en la Guerra de las Galaxias. Entonces, yo podría crear eso. Y lo puedo crear pensando en cómo distribuir esa música en los instrumentos que tengo. Incluso podría tener dos instrumentos y lograr crear eso. Si el tema está en cómo yo voy a construir esas capas sonoras y esas atmósferas sonoras. ¿Ya? Oye, ¿hasta acá vamos todo bien, todo claro? ¿O alguna pregunta? Si no, vamos nomás.